cuando arranqué dando talleres en Anfibia de IA, digo, el taller que estoy dando ahora no tiene nada que ver con el taller que arranqué dando de inteligencia artificial. Porque poco a poco voy entendiendo que es más las lógicas de utilización de esas herramientas que la herramienta en sí. Le pedimos respuestas a la IA. Pero hay preguntas que solo podemos hacernos entre humanos. Esto es Prompt y Circunstancia. Una conversación sobre inteligencias artificiales y cómo éstas redefinen nuestra época. Hoy conversamos con Sebastián Angresano. Sebastián es diseñador gráfico por la UBA, especializado en la dirección de arte de proyectos editoriales, académicos, periodísticos y culturales. Actualmente trabaja como director de arte e ilustrador de la revista Anfibia. También desarrolla ilustraciones y diseños para medios de comunicación y diversos emprendimientos. Con Sebastián vamos a hablar de cómo es diseñar con o contra la inteligencia artificial, cómo se transformó el flujo de trabajo y qué lugar tiene hoy la imaginación humana en tiempos de creatividad algorítmica. Sebastián, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presente en un nuevo episodio de nuestro podcast que se llama Prompt y Circunstancia. Seba, antes de empezar, queríamos preguntarte dónde estás en este momento. Bueno, en principio, Guille, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo en este momento me encuentro en un garage taller que reacomodé como para mi espacio de trabajo, donde hago cositas de diseño, doy los talleres y también sueldo o hago algún trabajo de arreglo. Digo, tengo mi morsa, tengo las herramientas, tengo mi máquina de cortar. Digo, es un espacio taller, pongámosle. Mirá, maravilloso porque va dibujando un perfil que nos lleva a esto desde el oficio manual y las manualidades hasta la inmersión digital y todo lo que vamos a trabajar o conversar el día de hoy, que es cómo llega la inteligencia artificial a tu vida, a tu trabajo. Vos que venís del diseño, la ilustración y la dirección de arte en distintos proyectos culturales y periodísticos, bueno, la pregunta concreta, Seba, es ¿en qué momento la inteligencia artificial empieza a formar parte de tu proceso creativo? ¿Cómo te acercás a la inteligencia artificial? Mira, en principio fue por curiosidad principalmente. Yo siempre me gustó trabajar con computadoras de chiquito. Mi secundaria fue título técnico en informática, así que el mundillo de la tecnología, trabajé mucho con empresas como es de marketing digital, entonces siempre estuve embebido como de todas esas novedades, y cuando llegó la IA, en principio, dejé pasar un tiempo hasta que llegue alguna, donde ya le empecé a encontrar alguna funcionalidad que pude empezar a incorporar en los procesos del laburo más de lo cotidiano. Entonces, la IA llega en principio como herramienta, dijiste como problema o como curiosidad, te inclinarías por la curiosidad. En principio te diría curiosidad, digo, empecé a cursar un par de talleres, me anoté, eh, digo, llegó un momento donde la herramienta estaba tan latente en todos lados que quieras o no, igual que le debe pasar a muchas personas, me metí a investigar cómo era, empecé a trabajarla, digo, en principio con un imaginario que después se fue mutando, y ahora poco a poco voy entendiendo desde una mirada un poquito tal vez más crítica del uso de la herramienta como sí, entendiendo sus sesgos, entendiendo en qué es lo que me puede ayudar, en qué no. Digo, pensándola más, a mí me gusta pensar como es una herramienta, digo, la IA es una herramienta, digo, y ver cómo lo utilizo, cómo me apropio de esa herramienta para que me facilite algunas cosas y que me ayuden en los procesos creativos, en el laburo cotidiano, viendo cómo la puedo utilizar para algunos proyectos en particular, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y en ese sentido, yendo a lo concreto, porque por ahora estamos hablando en términos más abstractos de la IA en general, pero en términos
bien concretos de diseñador. Vos, ¿cómo venías trabajando previamente y qué herramientas de inteligencia artificial concretas aparecen o empezás a explorar? Mira, en principio, lo primero que empecé a utilizar fue el ChatGPT. Probando, digo, viendo qué era lo que me podía servir, pensando más que nada en un asistente. Digo, a nosotros nos pasa, digo, yo laburo para la revista Anfibia, y que muchas veces nos llegan notas de distintas complejidades y distintas temáticas. Entonces me servía tener un agente que me funcione como un asistente creativo y que a la par de que yo, esto mucho lo cuento en los talleres, pero a la par que yo voy leyendo ese tema, voy investigando, pensar y armar un asistente creativo con el cual yo pueda ir pimponeando y que como una suerte de una aproximación de pensamiento lateral, un agente ajeno a mí, me dé respuestas que tal vez me puedan llegar a activar algo distinto, algún proceso creativo, alguna conexión. Digo, y arranqué por ese lado, más desde el pensar cómo generar una herramienta que me ayude a pensar cosas distintas. Digo, cómo romper ese margen de pensamiento, de todo lo que yo tengo conocido, de todo lo que pongámosle, prejuicios, conocimientos, competencias, digo, que un otro me sirva para pimponear un otro que sea distinto. Digo, muchas veces tengo ese un otro persona, pero también en la vorágine del laburo día a día, tener un otro, un agente que me sirva y me dé como respuestas, distintas cosas que yo después pueda ir conectando y, no sé, pensar algo distinto, que me ayude a ordenar la información de tal forma que cuando ya vaya a armar un boceto, digo, tenga ya algunos elementos. Me está costando como explicarlo un poco. Eh, Sí, creo que podemos imaginar, bueno, le contamos a la audiencia que tuvimos la suerte de tenerte como docente en la diplomatura que organizó la USAM y Anfibia, ¿no? Sobre inteligencias artificiales y prácticas creativas. Y ahí vos nos mostrabas muy claramente cómo trabajabas a partir de justamente eso, usar a la IA como un asistente e ir buscando ideas dentro del proceso creativo para un flujo de trabajo disímil, ¿no? Como puede ser en la revista Anfibia, donde te llegan notas no sé, supongo que críticas al gatillo fácil, hasta la propia inteligencia artificial, análisis político, cuestiones más culturales. Y ahí la IA vos la usás para justamente que te asista en esas primeras ideas, ¿no? O por dónde ir, digamos, ¿no? sí, como una lluvia de ideas, como un disparador de posibilidades, de palabras claves, de muchas veces le exijo a la herramienta para ver si me puede tirar como cosas que se le vaya ocurriendo y a partir de ahí yo hacer un salto cognitivo de conectar eso que me dice con alguna otra cosa. Eh, pero sí, a mí me ayuda muchísimo en el sentido de tener ese otro, la máquina que me está dando respuestas, porque también me da como otras perspectivas. Y en ese sentido es lo que empiezo a decir o pienso como una ampliación de los márgenes de pensamiento, porque es ese otro no corpóreo, que es código, es una máquina que no entiende seguramente todo el contexto en el cual yo le estoy escribiendo o se engloba ese contenido que yo le estoy pidiendo que procese y me da una respuesta que obviamente va a ser ajena a lo que voy a estar pensando yo, o en alguna de esas casualidades tocan algunos márgenes, se tocan algunos puntos, y en ese sentido estaba bueno principalmente porque, digo, como yo trabajo en Anfibia, todas las notas son distintas temáticas y todas las notas conllevan cierta investigación, entonces, digo, agiliza un poco ese pimponeo con esa otra máquina que tiene muchísima data, muchísima información, y que, bueno, nada, tiene otras perspectivas que,
que sirven como para esto de potenciar el pensamiento, digo, en esto de un pensamiento híbrido entre humano, máquina, digo, de vuelta, no tengo ese, tal vez no me enrosco tanto al pensar en este procesamiento híbrido, digo, entiendo que es una máquina, entiendo que es una herramienta, comprendo también las complejidades que conlleva esa herramienta, los sesgos que tiene, digo, y por eso también revalorizo el rol humano entendiendo que es una herramienta y entendiendo que esos resultados requieren sí o sí de edición. Y por eso siempre hago énfasis en la producción o en la creación o en el pensamiento más híbrido, donde aunamos lo que nosotros generamos, pensamos, con las respuestas que nos da la máquina. Entendiendo que no es una respuesta absoluta, es algo predictivo, con muchísimos sesgos, como les mencionaba. Entonces siempre va a estar entrecruzado por la mirada de cada uno. Y obviamente va a ser mi mirada, la mirada de otra persona con esa herramienta. Hay ciertas variaciones que hacen que las respuestas de las máquinas se interpelen o se resignifican dependiendo de cada uno. Seba, ¿sabés que te escuchaba? Sí, y pensaba un poco en mi propio proceso, ¿no? Con el uso también de herramientas de inteligencia artificial, que por un lado me parecía que esto ya no existe más la hoja en blanco, digamos, vos tenés muy rápidamente, podés tirarle un prompt a cualquiera de las inteligencias artificiales, funcionan como chat o generadoras de imagen o de cualquier tipo de producto, y ya en esta clave maquínica que decías vos, te devuelve un conjunto de razonamientos, opciones posibles, incluso creativas, muchas veces hasta sorprendentes. Pero por otro lado está lo que podríamos decir como la tentación finalista, se me ocurre llamarlo así, no sabría cómo decirlo técnicamente, que es que eso nos devuelva algo ya terminado, acabado y que sea lo que queremos buscar, que generalmente eso no pasa, ¿no? Ese proceso del producto final requiere una enorme elaboración humana y en mi experiencia muchas veces me lleva más tiempo tratar de acomodar lo que la inteligencia artificial me sugirió o me construyó, que haberlo hecho con otro proceso más desde otro tipo, digamos, ¿no? Así que también me parece que estamos en un proceso, por lo menos algunos, nosotros en el uso académico, en un proceso de experimentación y de ver cómo nos está funcionando, ¿no? No sé vos, de tu punto de vista, cómo lo pensás esto y cómo lo vivís. Comparto totalmente esto de es muy difícil que la máquina te responda, principalmente desde lo visual, algo que esté cerrado. Digo, porque a mí en mi rol como comunicador visual voy a intentar tener un control absoluto de esa imagen, de lo que yo voy a estar comunicando visualmente. Y la herramienta es muy difícil que genere una imagen, por lo menos dentro de lo que yo quiero generar, digo, con la impronta, con las figuras retóricas, con un contexto, no, con un concepto, digo, saliéndonos un poco del default o de la herramienta en sí, que sí, a ver, la herramienta, las ya generan imágenes increíbles, recontra trabajadas, pero hay algo que no termina de dejar de ser como medio una pirotecnia gráfica, donde solo es lo estético por lo estético en sí. Cuando uno empieza a trabajar más en profundidad y quiere empezar a buscar aparte, como una vuelta de rosca en esas imágenes y que esas imágenes quieran transmitir un mensaje, que tengan una significación, tal vez una, dos, tres significaciones, que tengan distintos niveles de lectura, ahí ya la herramienta por sí misma es muy difícil que te genere una imagen eh, cerrada, que englobe todas esas significaciones que por lo menos en la revista no, o yo intento generar. Y entonces me doy cuenta que tal vez es muchísimo más rápido, más simple, más propio apropiarme de todos los recursos que me genera la IA. Tal vez es para generar recursos, para generar prototipos, o para, tal vez, no sé, armar bocetos y poder
mostrarle a un otro cuál es tu idea y que puedan tener como una aproximación y se puedan imaginar. Y después nada, el ejercicio de apropiarse de todos esos recursos y no dejarlo enteramente a la máquina, eso corre más de parte de cada uno, más de un cierto valor más de artista, donde se empieza a cruzar un poquito el ego propio de yo quiero sentirme autor de esto que voy a estar generando y que no sea la máquina sola. Digo que ahí es donde empieza a entrar en juego un poquito de algo de lo moral, lo ético de cada uno, donde está buenísimo, vos podés generar unas imágenes increíbles con la IA. Digo, es una herramienta, digo, hasta dónde vos controlás la herramienta, te apropiás de esos recursos, te apropiás de esas imágenes. Hay gente que genera imágenes con IA y que las sienten propias porque las trabajan de tal manera que se alejan del default estético de cada una de esas herramientas. Pero bueno, todo eso conlleva tiempo, trabajo, error. Cada uno tiene perspectivas distintas de lo estético o la impronta propia de cada uno. Digo, hay mucha gente que se dedica exclusivamente a la generación de imágenes con IA, otros que lo usamos para armar prototipos, otros que las usan para generar recursos, se los apropian, les hacen tratamientos. Digo, me sirve mucho pensar que eh, es una herramienta más, es un otro proceso nuevo en la generación de imágenes, en la generación de mensajes visuales. En esto es algo nuevo. Estamos todavía también circulándola, entendiéndola, viendo cuáles son esos márgenes dentro de... Digo, mis márgenes tal vez no son los mismos de los de otro. Digo, hasta dónde la utilizo y hasta dónde no. ¿Y te pasa que decís, che, en este proyecto no voy a usar la inteligencia artificial en lo más mínimo, o ya se volvió, digamos, tu asistente creativo y forma parte de tu trabajo cotidiano? Es decir, todos los días tenés algún tipo de vínculo con alguna IA. En mi caso, por ejemplo, que trabajo en cuestiones de comunicación y de investigación con IA, convivo con ella, ¿no? Todo el tiempo estoy pidiéndole cosas o que me ayude a pensar algunas cosas, y ya se volvió como un instrumento. Sí, por ahí vamos cambiando de ChatGPT a Claude, probamos Gemini, y dentro de lo que podemos, digamos, en el tiempo que tenemos disponible, vamos probando distintas herramientas, pero ya es un insumo que lo usamos todos los días. Depende del proyecto. Si el proyecto tiene sentido conceptualmente que no utilice ninguna herramienta de IA, el objetivo sería no utilizarla y sería el desafío. He hecho proyectos que el objetivo conceptual era hacer casi todo lo que se puede hacerlo con IA porque tenía sentido que utilice esa herramienta con ese proyecto puntual. Después, si no, en el cotidiano, si no hay un concepto o no hay una idea rectora que limite las herramientas, es una herramienta más dentro del proceso de trabajo. Es una herramienta más que me acelera, digo, no me enrosco, digo, esto muchas veces lo digo en los talleres, no me enrosco tanto con generar los recursos, me enrosco más y tomo más tiempo en pensar la idea y pensar la composición que en la resolución estética. Porque a la larga yo voy a hacer una apropiación de esos recursos y va a ser, pienso la idea, me va a llevar el 50-60% del tiempo. 20% del tiempo generaré los recursos, investigaré, buscaré los elementos, y el otro 30% generaré la composición y la apropiación de todos esos recursos. Ya sea desde un fotomontaje, ya sea un collage digital o una ilustración digital. Entendiendo que en todo proceso, con toda herramienta, hay momentos donde se pierde cosas. Digo, te dije ilustración digital porque cuando uno utiliza una nueva herramienta, digo, algo se pierde y algo se gana. Digo, la ilustración digital gano el tiempo porque puedo borrar, puedo modificar los colores. ¿Sí? Eso lo haría analógicamente con lápices, fibras. Seguramente ganaría en experiencia en las texturas,
Pero bueno, nada, son decisiones dependiendo de cada proyecto. Digo, lo mismo pasa con la IA. Digo, seguramente que si tendría que hacer todo el proceso creativo sin utilizar esa herramienta, aprendería un montón de cosas, pero seguramente también tendría menos tiempo para armar la composición, armarlo, buscar los elementos, tendría menos trabajo en el detalle en esa composición. Por ejemplo, antes tal vez para hacer un collage digital tardaba no sé cuántas horas buscando imágenes, y ahora es buscarle una imagen, modificarla. Y no cambia, a mí, a mi parecer, no cambia mucho. Si la idea es lo importante. Después, cómo lo resuelvo estéticamente, es algo más del registro propio de cada uno. Claro. Seba, y pasando desde tu trabajo individual a una experiencia de campo, digamos, de tu disciplina, eh, ¿pensás en términos generales que estamos frente a una democratización creativa o también tiene su anverso, digamos, de que estamos frente a una precarización del trabajo creativo? ¿O se dan las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo lo viven tus colegas? ¿Cómo lo vivís vos? Se viven las dos cosas al mismo tiempo. Para mí hay algo que se contradice en sí en la herramienta. Digo, una precarización, seguramente hay muchos procesos y muchas cosas que ya la gente las puede resolver, pero a su vez también son cosas que se van a ir decantando también. Eh, Porque, qué sé yo, a su vez también hay muchas veces que, por ejemplo, puedo probar cosas que antes nunca lo podía haber probado. Digo, pienso en una ilustración mía, poder pasarlo por una IA, generar todo un modelo 3D y que eso después se pueda imprimir. Eso jamás podía haber existido, porque lo económico para eso requería contratar un montón de cosas. Había algo dentro de lo económico que me frenaba. Ahora no te frena, pero sí, también a su vez le quitas laburo a otras personas. Digo, hay algo ahí que todavía está en funcionamiento. Obviamente que hay cositas, yo pienso que eh, se sistematizan y se facilitan muchas cosas dentro del orden de lo simple, de lo general. Digo, si uno quiere tener algo más, algún trabajo más en detalle, pienso en, yendo al rubro del diseño, ¿no? Los logos que te puede hacer el ChatGPT. Digo, sí, te puede ayudar, te puede acelerar un montón de cosas en entendiendo y sabiendo que te puede armar algo, pero la calidad de ese algo no sigue siendo bastante pobre por el momento. Digo, me ayudó a generar ese modelo 3D de esa ilustración. Obviamente ese modelo 3D era pobre. Digo, la calidad no era del todo buena. Digo, va a ir escalando, va a ir mejorando un montón de cosas. Pero con el tiempo me estoy dando cuenta que hay muchísimas cosas que no se pueden sistematizar, que por más que tengamos la IA sea una herramienta recontra poderosa, hay procesos que por más que quieran ponerle IA no funcionan. Digo, porque la cantidad de variaciones y los cambios, por ejemplo, en piezas de diseño comunicacionales, sistematizar ¿cómo es? Un esquema de armado de piezas con un agente y pensar un diseño que te sistematice. Digo, es un recontra laburo para que dentro de 5 piezas, 5 posteos, eso quede caduco, porque se aburrió. Digo, porque el orden de cómo generar esa disrupción en la gente es generar esa extrañeza, generar algo distinto, algo nuevo. Y cuando uno sistematiza cosas, sistematiza diseños, es muy probable que eso quede no sé, no tenga el impacto necesario para poder comunicar. Entonces es como medio así, por momentos precariza, por momentos resuelve y nos da cosas, por otro momento es, bueno, todo este trabajo me sirvió para resolver eso y ahora tiene sentido todo ese tiempo que estuve armando ese prompt, armando toda esa gente. Digo, entender cuáles son los márgenes de cada uno en sus
tareas es el desafío de entender cuánto te puede ayudar en la herramienta en las tareas cotidianas. No sé si respondí lo que me preguntaste, porque Mira, no sé si concretamente respondiste, pero sí abriste un montón de preguntas y nociones y maneras de pensar que sin duda para nuestros oyentes, nuestras oyentes, van a ser muy significativas, Seba. Así que, nada, gracias, te vamos agradeciendo por esta conversación. Ya vamos promediando un poco más de 20 minutos. Fíjate que se nos está pasando a nosotros el tiempo fluido de esta contemporaneidad acelerada en la Lo que conversación. entiendo también, todo lo que te digo puede cambiar dentro de una semana, por ejemplo. Depende, Claro. si terminan usando la IA para la guerra, por ejemplo, como lo que se está planteando desde hace un par de días, y sí, la verdad que prefiero seguir haciendo las cosas analógicas que no sé, que terminemos como Terminator. Así que también aclaro esto en este momento tengo esta perspectiva. Pienso que es una herramienta, entiendo la herramienta en sí como algo que puede acelerar los tiempos de algunos procesos creativos y de trabajo, que a su vez ganamos en tiempo para algunas cosas y perdemos experiencias en algunas otras, y a su vez también soy consciente de que es una herramienta que tiene un montón de sesgos y requiere sí o sí de una intervención humana, de una curaduría. Entiendo también que es una herramienta que son predictivas. No tomo sus respuestas como verdad absoluta. Eso me parece importantísimo también. Hay algo en el trabajo cotidiano de implementar estas herramientas de cuando me responde todo, pongo en crisis toda respuesta que me da y no me anclo exclusivamente a su respuesta. Intento no hacer un uso acrítico de estas herramientas también. Sí, parecería también, escuchándote y pensando a partir de la propia experiencia, que hay algo con lo que encaja muy bien las inteligencias artificiales de este tiempo, que es esa, por un lado, inmediatez de lo que te devuelve y esta que vos decías, cierta espectacularidad o pirotecnia, en el sentido que te devuelve algo que sin duda te impacta de alguna manera, ¿no? A mí me pasó hoy a la mañana, estaba buscando generar algunos materiales en virtud de que tengo que hacer una ponencia en unas jornadas y le cargué 2 o 3 archivos al notebook LM concretamente y me generó un resumen, una presentación visual, un podcast que no era el resultado de lo que yo quería, pero se acercaba mucho a algo que yo pudiera querer, digamos, ¿no? Pero a su vez eso también sentía yo que me matrizaba de una manera que había algo que me inclinaba a aceptarlo, así bueno, es suficiente, pero ahí como decías vos, gané algunas cositas que tienen que ver con que rápidamente tenía esos materiales, pero perdí todo el trabajo de elaboración, el tiempo, el error, la fricción, ¿no? Que me hubiera implicado ir haciéndolo a mí mismo y obtener el control absoluto de ese resultado. Totalmente, me parece que eso está bueno como lo mencionás. No, está bueno. Y es parte del proceso de entender este tipo de herramientas. Seba, y ya que estás, te tengo que hacer una pregunta que te aprovecho. Hacer todas las preguntas que vos quieras, porque si hay que rehacer alguna pregunta, hay algo que quedó raro, repreguntarme, porque lo voy pensando también en la marcha, digo, porque muchas veces es como todo tan nuevo, digo, y ayer pensaba algo que hoy lo pienso totalmente distinto, o le voy dando como una vuelta de rosca, digo, me pasa muchas veces que, por ejemplo, cuando arranqué dando talleres en Anfibia de guía, digo, el taller que estoy dando ahora no tiene nada que ver con el taller que arranqué dando de inteligencia artificial, porque poco a poco voy entendiendo que es más las lógicas de utilización de esas herramientas que la herramienta en sí. Sí, no, la verdad que nuestra búsqueda tiene que ver con eso, que sea una conversación que abra sentidos, que dispare cosas y que es producto, me parece que justamente estar pensando que estamos atravesando, que estamos experimentando y cómo nos vamos posicionando con eso.
Bueno, por el tiempo ya tenemos que ir buscando un cierre o llegando hacia un final. Me quedan 2 o 3 preguntas y una que te quería hacer que tenía que ver con esto de la democratización de las herramientas de diseño. Y una muy famosa actualmente es el famoso Canva, ¿no? Que tiene algunas particularidades, que es que, bueno, antes uno tal vez necesitaba tener una muy buena computadora, una placa de gráfica, tener bastantes conocimientos sobre los programas, conseguir los programas o las versiones craqueadas, bueno, como fuera. Hoy, entrando simplemente en un navegador, incluso en su versión paga, a un costo bastante bajo en el caso concreto de esa herramienta, tenés todo un diseñador que tiene aplicada inteligencia artificial y un montón de herramientas. ¿Vos tenés alguna opinión sobre el respecto? ¿Lo has usado, no lo has usado? ¿Para el diseño en general es una mala palabra o no? No utilicé nunca la IA de Canvas. Estoy empezando a utilizar Canvas. Digo, nunca me enrosqué con de vuelta. Como me pasa lo mismo que con la IA. No me enrosco con las herramientas. Son herramientas. Entiendo que a algunos les sirve. Digo, yo ahora estoy aprendiendo a usar Canvas y estoy como en un esquema de X calidad no, X tipologías de piezas seguramente se pueden llevar a Canvas y que personas lo puedan resolver desde su celular, digo, sistematizar algunas piezas. Es parte también del diseñador sistematizar la comunicación visual. El sistematizar también las piezas puede servir para codificarlo de una forma que funcione en Canvas y me parece recontra válido. Después hay algunas otras piezas que requieren muchísimo más laburo y Canvas tal vez se queda un poco corta, pero para X comunicación recontra puede funcionar Canvas y que lo puedan tener en un celular donde ya tengan un diseño. Digo, por ejemplo, la otra vez me cargaban y me decían, uy, ¿cómo va a ser? Digo, vos odias Canvas. Digo, a mí me da lo mismo. Dios, yo trabajo con Illustrator porque tengo más herramientas ahí. Es más especializada, es una herramienta especializada en el rubro que yo trabajo. Digo, si hay piezas que las podemos resolver en Canvas y yo lo armo, digo, Canvas ahora te carga el archivo de Illustrator. Si yo armo un diseño sistematizado, lo cargo en Canvas y vos te sirve para resolverlo, en tu, no sé, en tu empresa, en tu proyecto, puedes resolver buenísimo. Digo, no, de vuelta, estamos aprendiendo, hay algo de la IA que me parece que es algo más generalizado, uno está aprendiendo y todos estamos aprendiendo a hacer muchísimas cosas que exceden a nuestras disciplinas, que nos exceden un montón de cosas, que también se toca un poco con esto de la precarización, pero también se toca un poco con esto de la amplitud de los márgenes de conocimiento. Depende de la perspectiva de cada uno. Digo, no te va a hacer, tal vez, una persona que arme piezas en Canvas y capaz que puede resolverlo. Una carrera no es lo mismo. Digo, es lo mismo que si yo armo piezas y escribo textos o armo un guión. Digo, no, lo armo yo como los conocimientos que tengo como diseñador. Seguramente que otra persona que tenga los conocimientos pertinentes a esa tarea pueda usarlo como un potenciador. A mí me sirve como para acceder como esa herramienta que me ayuda a resolver lo que necesito. Pero si necesitaría algo muchísimo más trabajado, muchísimo más profesional, debería buscar a una persona que sea idónea a esa tarea. Pero bueno, nada, es algo que se va cruzando en todos los márgenes y uno va aprendiendo también con estas herramientas que uno puede resolver cosas y a veces depende de la creatividad de cada uno. Totalmente. Seba, y la última ya, así vamos cerrando. Una marca de este podcast que pretendemos instaurar es dejarle de alguna manera un regalo a nuestra audiencia, un regalo en forma de una sugerencia de alguna herramienta en particular, alguna referencia visual, un libro, un artículo, una película, un artista, un diseñador gráfico, una diseñadora, bueno, lo que vos quieras regalarle a nuestra audiencia será bienvenido y bienvenida. Más que un diseñador, más que una herramienta, más que un artista,
Le diría que no se casen con ninguna herramienta, que vayan saltando en todas y que está bueno el proceso de experimentación. Digo, si bien es esto que perdemos tiempo en experimentar en lo manual, tal vez pues, ganamos tiempo en la experimentación de las herramientas y que jueguen con todas, que se diviertan un poco y que vayan viendo qué les sirve, qué no. Y nada, invitarlos a la experimentación y ver. No se me ocurre, digo, una película en sí. Y a veces me parece más divertido ir a probar las herramientas y ver qué sale y que no. Digo, no es lo mismo que te va a trabajar con Cloud que trabajar con Gemini o trabajar con ChatGPT o trabajar con Veo. Digo, las imágenes, uno empieza a entender que cada una de esas herramientas tiene características especiales porque fueron programadas y están armadas de X forma y uno empieza a entender que está bueno, digo, mira, me puedo llevar de acá esto y lo proceso en otra herramienta porque genera algo distinto. Nada, más que todo es invitarlos a la experimentación. Perfecto, Seba. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de nuestro ciclo, de nuestro podcast, y nos estaremos encontrando en cualquier otro momento. No, muchas gracias a ustedes. Esto fue Prompt y Circunstancia, un podcast del Laboratorio de Inteligencias Artificiales aplicadas a las Humanidades y Ciencias Sociales, LIAS. Y de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.